Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir aquí en nuestros estudios de M24 a Benjamín Liberov, comisario en la Expo Osaka, a propósito de lo que ha sido toda esta presentación de Uruguay y lo que será el 27 de noviembre la presentación de resultados de la Expo Osaka. Por allí hay una placa que también ya estaremos compartiendo al respecto de este tema. Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, que todavía está un poquito gris la mañana. Sí, gris y fresca, ¿no? No sé cómo está ahora, pero... Anoche estaba muy fresco. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo ha sido esa Expo Osaka? ¿Cuánto tiempo en definitiva ha estado? Bueno, la exposición es 14 de abril, 14 de octubre. Y eso las exposiciones universales generales son de 6 meses. Ahora la próxima va a ser en Riad en el 2030. Y Uruguay tenía una larga tradición. La particularidad en este caso era que es en Asia, para lo cual Uruguay ha definido como uno de esos trabajos estratégicos de posicionamiento como país, a los efectos de colocar nuevos productos, de mantener nuevas relaciones. En segundo lugar, era una oportunidad para mostrar una amplitud de lo que podría ser la oferta de colaboración y para colocación de productos, más allá de los tradicionales que se colocan en ese mercado. En general, el 70% de los 90 millones son carnes, pero ha crecido el vino, está creciendo la oliva, está creciendo aceite de oliva, está creciendo el caviar. También la colocación de lana, el diseño y confección de prendas femeninas a partir de lanas vírgenes de Uruguay. Está la posibilidad de colocación de productos que ahora le llaman superalimentos, o sea, que son antioxidantes, que tienen determinadas particularidades, fundamentalmente provenientes del TANAT. También algunos productos de tocador y especialmente para hotelería a partir también de derivados del TANAT. Entonces, todo eso, tratamos más otros diseños en cerámicas, etcétera, fue lo que tratábamos de mostrar. Y el tercer punto que incorporamos en esta oportunidad era una especie de reconocimiento y asumir la importancia de la cooperación con un país con que ya tenemos 104 años de relaciones diplomáticas y que tiene una muy pequeña colectividad de descendientes de tercera generación de japoneses aquí en el Uruguay. Originalmente todos los ubicamos relacionados con el cultivo de flores, pero hay muchos de ellos que se han integrado a otras actividades, particularmente las mujeres al tema de la gastronomía. Gastronomía, claro. Bien. Entonces, eso se dio con una concepción de que no solo era la exposición, para que se me entienda, no era solo estar en el Prado, sino que era la posibilidad de estar en otros lugares del Uruguay que podían ser de interés. Entonces, justamente desarrollamos una agenda que a partir de las autoridades o de las empresas que de Uruguay fueron, realizamos acciones fuera del territorio de la Expo. En particular a través de la agencia de promoción japonesa JETRO, que es equivalente a Uruguay 21, y de la agencia de cooperación internacional JICA, con el cual efectivamente hay muchos programas, y nos sorprenderíamos, o cualquier escucha en estos momentos, si hace un ejercicio, va a encontrar que en alguna rama de la actividad que lleva adelante hay influencia, participación, cooperación con Japón. Tanto así, ¿eh? Yo creo que lo mencioné acá en este mismo programa. Japón estudió la potencialidad del desarrollo forestal uruguayo antes del 87, en que se aprobó la ley de promoción forestal. Y el año pasado, un holding, que fue sponsor de nuestro stand también, Hoji, japonés, compró 42.000 hectáreas forestadas en Tacuarembó y Rivera. O sea que se toman los tiempos para ir adelante con algunas medidas. La paciencia. Pero también, bueno, el Día Nacional, que tiene una parte protocolar y a su vez tiene otra parte
de alguna manera de promoción y cultural. En este caso, optamos, a partir de ese conocimiento o relación con los descendientes de japoneses aquí, de llevarlo adelante con Hugo Fattoruso y su contraparte en el japonés, que tiene el espectáculo de dos occidentales hace ya mucho tiempo. Sí, hace tiempo, sí. Y la cuerda de tambores de C1080, una parte de la cuerda. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Japón está cooperando con la Casa de Cultura de C1080. Y yo he narrado también que cuando fui a conversar con Radi, quien estuvo al frente del GACH durante el COVID, y me preguntó, ¿hablaste con Cohen, que era otro de los integrantes? Sí. Digo, ¿y por qué? Y sí, porque su desarrollo profesional de posgrado tiene que ver con Japón, y su labor también ayudó a que hoy todo el instrumental de imagenología sobre gastroenterología que tiene la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínica es a partir de tecnología japonesa traída por JICA ya hace muchos años. Entonces, todo eso nos fue dando un entorno de cómo presentarnos con la sugerencia justamente de esos descendientes de japoneses, porque fue lo primero que hice, ir a consultarlo a ellos. Bueno, esa misma pregunta que tú me hacías, se la formulé a ellos. Entonces ahí apareció también el tanko, el tambor allá en Japón, que lo tocan de otra manera y demás, pero que también era una posibilidad de mostrar nuestro candombe a los efectos de ubicar relaciones. También nosotros hemos venido desarrollando como país todos unos lineamientos de sustentabilidad de producciones y de cuidado por el medio ambiente. Justamente ahora, este mes pasado, octubre, salió la reglamentación de algo que se había aprobado ya hace unos cuantos años, vinculado a los cuidados para las aguas, el medio ambiente en general, tratamiento de residuos, incluso una cosa que es bastante interesante y original, que es el tratamiento de los residuos de las obras de construcción. Porque antes todos acá en el Uruguay sabíamos que había lugar donde había que ir a tirar los escombros. Exacto. Cuando no alguno lo tiran al lado de los containers. Pero eso ahora está reglamentado. Incluso yo conozco ya plantas habilitadas que hacen el tratamiento de los residuos, que a su vez requiere, me parece ya a esta altura, un plan de reutilización de esos procesos que se llevan adelante con desechos de la construcción. Claro. Entonces, que acá lo usamos para relleno, básicamente. Correcto, pero eso hoy podría permitir para múltiples actividades de construcción, por ejemplo, para muebles de espacios públicos o para el uso para determinado tipo de caños que puedan ser utilizados para el saneamiento, y así sucesivamente, o construir de nuevo bloques, si por llamarlo de alguna forma, que se permitan trabajar con la construcción. O sea que eso en Japón era importante también demostrar nuestra preocupación, porque el Uruguay viene trabajando también con el Programa de Naciones Unidas, PNUMA, para el tratamiento de desechos y residuos. Entonces, con todos esos elementos fuimos armando una agenda que el Día Nacional, que fue el 17 de junio, la delegación estuvo al frente Alfredo Frati, el ministro de Agricultura, y también fueron 16, 17 empresas que tenían intereses o de ver productos allá o de seguir desarrollando sus líneas de producción. Entonces, eso iba estructurando nuestro trabajo. Y en septiembre volvimos a hacer una participación con delegación oficial, en la cual estuvo la viceministra de Turismo, y que aprovechando que también Japón tenía por los mismos días de esta semana una feria internacional de turismo a 100 kilómetros de Osaka. Entonces participó en Osaka, desarrollamos algunas actividades, reuniones, y luego fue a la Feria Internacional de Turismo allí, recomponiendo relaciones que se habían perdido durante los últimos 5 años de la pasada administración. Y en el caso de Francisco Legnani, también buscar el inicio de un proceso de hermanamiento de Canelones con Osaka. Porque a diferencia de, por ejemplo, con China, hay muchas ciudades del Uruguay que tienen hermanamiento con ciudades chinas, pero en el caso de Japón no existe eso. Y hay que darse sus tiempos, por eso hablo de un proceso. Claro. Y eso también, la forma de trabajo de los propios japoneses no fue, yo digo, ordenando, no forzando, ordenando
a cómo trabajar con ellos. O sea, cuando yo... Y vaya si tiene método de trabajo, ¿no? Cuando uno va y pide en una reunión, una de las características que había en la feria era que en muchos casos las empresas habían contratado empresas para que le hicieran y le atendieran el stand. Uh-huh. Entonces cuando nosotros íbamos y decíamos, bueno, nos queremos reunir, dice, bueno, ¿quién va a venir? ¿Cuál es el currículum del que va a venir? ¿Qué temas quieren discutir? Y entonces eso hizo que, por ejemplo, cuando en junio vimos determinadas características que al Uruguay quedaban para tratarse, como es qué posibilidades tenemos en el terreno de la movilidad urbana, que es parte de lo que se está discutiendo para el área metropolitana, o cómo es el tema de la digitalización de esos sistemas de movilidad, o cómo es la digitalización de la gestión de puertos. Todo eso que lo vimos quedó a medio camino en la primer contacto. Entonces, hacia septiembre nos ordenamos para poder tener un impacto mayor. Y en el caso de, fíjate, en el caso de Francisco Leniani, Osaka trajo, de acuerdo a lo que habíamos planteado, trajo 2 especialistas y 2 áreas que no eran necesariamente Osaka, sino que eran de la periferia en algún caso, para discutir el tema de la enogastronomía y los viajes vinculados a eso, porque Osaka es uno de los lugares que está comenzando un proceso de reconversión vitivinícola. Entonces le interesaba la experiencia que tenía Uruguay al respecto, Canelones en este caso, claro, y también la gastronomía vinculada al turismo. Y la segunda era el tratamiento de residuos. Entonces lo llevaron a 2 plantas de tratamiento de residuos, le mostraron todo el conjunto del proceso, conocían de lo que había en Uruguay, también porque nosotros logramos, había una conferencia vinculada al tema de tratamiento, medio ambiente y tratamiento de residuos, que lo organizaba el PENUMA, que es la agencia especializada de Naciones Unidas, y entonces la jefa, la subdirectora del programa de PENUMA, había estado acá en el Uruguay hace un tiempo, y entonces se interesó por eso, pidió reuniones, tuvimos otras reuniones, a los efectos de poder seguir trabajando con Naciones Unidas, con lo que es la experiencia del tratamiento de residuos en Canelones, bueno, que de alguna manera también contribuye a lo que ahora Leonardo Erúe, como responsable del área de limpieza de la propia Intendencia, está impulsando. Y en el caso de turismo, nosotros dijimos, queremos ver los temas de turismo y naturaleza, queremos ver los temas de enogastronomía, al igual que con... Y también queríamos ver el tema del turismo del golf y del fútbol. ¿Ah, sí? Porque en Japón el deporte más popular es el béisbol, pero el segundo también tiene que ver con el golf, después viene el fútbol. Y entonces... A pesar que les mandamos a Forlán. Sí, que fue el único jugador en ser eso. Entonces nosotros con los materiales que teníamos justamente, porque hicimos el 16 de julio a partir de los 75 años de Maracaná, hicimos una actividad en la cual el Plan Ceibal nos había desarrollado una trivia, y entonces los niños, digamos, armamos el 16 de julio con imágenes que nos facilitaron del Mundial 1930 y 1950, y de lo que fue algo que también se armó con un saludo de Diego Forlán, y imágenes del fútbol actual. Armamos un día especial, y entonces para ese juego que había de preguntas sobre el 1930, que se hacía con la pantalla de 7 metros por 5, también a quienes participaban se les regalaba una lata de corned beef con una etiqueta especialmente diseñada para el tema Osaka, que era porque el corned beef forma parte del kit de supervivencia que hay en las casas de los japoneses. Mira. Producto de que allí los movimientos telúricos, los incidentes que tuvieron con lo nuclear y demás, tienen todo un impacto, una sensibilidad especial. Entonces esas latas se siguen exportando, lo único que en este caso las hicimos a partir de un frigorífico que estuvo de acuerdo en apoyar la actividad, y eso también nos permitió, por ejemplo, con el Buró de Congresos y Convenciones de Osaka, comenzar el Ministerio de Turismo un trabajo hacia la promoción del 2030. Claro. Entonces, fuimos aprendiendo, fuimos ampliando, y no solo tuvimos actividad en Osaka,
y como yo dije ahora, bueno, donde se hacía la Feria Internacional con Turismo, pero también fuimos a Tokio, porque en definitiva los contactos oficiales se fueron haciendo en Tokio. Claro. Y para mi sorpresa, más allá de que se había trabajado para que eso pasara, como yo decía, en septiembre, a partir de las gestiones, tuvimos una reunión con 4 ejecutivos. De hecho, la responsable de la línea de Kawasaki para hidrógeno verde, a los efectos de discutir, o por lo menos establecer algunos lineamientos de posible cooperación entre Uruguay y Japón sobre el tema del hidrógeno verde. Y de Tokio también Hitachi mandó 2 representantes a Osaka para reunirnos y ver los temas de la movilidad urbana, eventualmente los equipamientos, y también aspectos de la digitalización, que el turismo en el Uruguay tiene un programa con el proyecto BID, que ha iniciado con una parte piloto en La Valleja, pero que la idea es desarrollarlo, también contando con la experiencia de que Montevideo hizo un proceso de 2 años y medio y hoy es certificado como destino turístico inteligente a partir de la metodología de Segitur, una agencia especializada en esos temas de España. Entonces, fuimos tratando también de no solo apuntar a mayores exportaciones o a visualizar oportunidades de negocio en otras áreas, sino mirando las proyecciones de la cooperación a mediano y largo plazo. De hecho, la reunión de la Comisión Mixta de Relaciones y Cooperación entre Uruguay y Japón se reunió el 4 de octubre, que es un poquitito antes de que terminara. Bueno, la feria, nuestro stand de 62 metros, por el cual pasaron 3.800.000 personas, o sea, nosotros hicimos una actividad de celebración cuando pasamos los 3.350.000, o sea que por el stand de Uruguay pasaron más visitantes que la población tenemos, claro. Y incluso los días finales, digamos el fin de semana antes, esto terminó un lunes, el fin de semana antes acampaban de noche para entrar, terminó entrando al stand nuestro, pasaban 22 a 24.000 personas por día. O sea, son 2 Antel Arena prácticamente por día que pasaban por el stand. ¿Y cuál era el interés por Uruguay? A ver, digo, más allá de todo el trabajo que se hizo para que eso ocurriera. No, correcto, ¿no? Eso es cierto, pero, a ver, el japonés tenía como una disciplina con relación a la Expo. Era recoger la mayor cantidad de sellos de stands que había visitado. Eso es una larga tradición, en otras ferias internacionales también se ve. Lo segundo era que estas activaciones, por ejemplo, la que yo mencioné el 16 de julio, también la habíamos hecho, y yo lo comenté acá, porque ustedes en aquella oportunidad, hicimos el 20 de mayo, con relación a los derechos humanos y el tema de los desaparecidos. Entonces, en general había toda una decoración con margaritas que se distribuyeron, no solo en el stand nuestro, sino en otros. Nosotros acumulamos, producto del apoyo de empresas y de la estructura del Estado uruguayo, prácticamente 2 horas y cuarto de pequeños spots de 2 minutos, 3 minutos, siempre subtitulados al japonés. Entonces, más allá de la velocidad con que se pasaba por el lugar donde nosotros estábamos, eso efectivamente ayudó. Incluso en la película 52, Los sueños del Pepe, hay unos 8 minutos que están dedicados a la visita de Mujica, en tanto presidente, y Lucía, a Japón. Claro. Y Mujica tiene una presencia en el mercado japonés y en la realidad japonesa. Incluso hay un libro de historietas a partir de la vida de José Mujica. Entonces, también con eso ayudó. Tuvimos la transmisión en directo del partido con Perú, que nos clasificaba al Mundial. Claro. Porque por la diferencia horaria, nosotros jugamos a las 9 de la noche y era la hora en que abría la Expo. Entonces, lo hicimos después en diferido con los teros que clasificaron al Mundial de Australia 2027. Tuvimos imágenes de Julia Paternain, que en esos días en Japón, en Tokio, había salido tercera en la maratón de la competencia mundial. Entonces, fuimos intentando tener también una presencia de actividades de la vida cotidiana uruguaya en esos lugares. Y contamos con 15 voluntarios que fueron seleccionados
por la empresa que tuvo a su cargo la coordinación del stand, japoneses, que también hablaban inglés. Entonces todo eso implicaba capacitación para con ellos, y que ellos también, con una actitud soberbia de compromiso con la tarea, con mostrar lo que somos, etcétera, que fueron aprendiendo además, eran los que atendían al público durante largas horas, como claro, era la actividad de la feria. Entonces, todo eso nos fue dando una presencia interesante en relación con otros pabellones o otros países latinoamericanos, y desde ese punto de vista creemos haber, a través de este trabajo de 6 meses, generado condiciones para mirar para adelante. Qué bueno, felicitaciones a ti y a todo el equipo. Me voy a permitir salir unos... Yo, antes de que nos salgamos, bueno, el 27, porque pusieron la placa, sí, y demás, sí. Nosotros vamos a estar haciendo una información. Es para la prensa y es para quienes participaron del proceso, esta actividad. Esperamos intercambiar también, porque ahora el tema ¿cuál es? Que si no se le da seguimiento, está bien, no es que estuvo mal la forma de presentaciones, pero si aspiramos a que este esfuerzo que hizo Uruguay continúe, hay que tener efectivamente andariveles por los cuales transitar lo que aprovechamos. Eso es tan importante o más importante que la propia presencia durante 6 meses. Y también aprender a mirar algunas cosas, porque por ejemplo, cuando uno se reúne con Kawasaki y habla de hidrógeno verde, también Kawasaki tiene infraestructuras de todo tipo, son un holding, y ese concepto de holding yo creo que también el Uruguay tiene que discutir, porque es como si nosotros juntáramos la UTE, Antel, ANCAP, el Banco República, y se pensara como una empresa a los efectos de trabajar en conjunto, rentabilizar mejor los esfuerzos, y eso uno lo visualiza y lo aprende. Allá funciona a partir de estructuras privadas. Esta propio holding que yo le decía de forestación, ellos tienen una infinidad de ramas en las cuales trabajan, y por eso se retroalimentan. Claro. Y yo creo que esa experiencia también vale para mirarla hacia adelante, porque los umbrales de inversión que hoy requieren determinado tipo de proyectos no los resolvemos con nuestra escala, ni siquiera con empresas grandes que son grandes para nosotros. Claro. Pero que efectivamente tienen que entrar con una escala de internacionalización probablemente de otro tipo. Sin ir más lejos, ahora estamos discutiendo no, se presentó Antel con Disney Plus para los derechos del fútbol. Eso es una forma de internacionalizar cosas y aprender, claro, y tener know-how. Entonces, yo creo que las empresas uruguayas tienen que pensar seriamente cómo posicionarse ante un mundo que está cambiando y que requiere competencias integrales más grandes. Hace poquito el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló de la posibilidad, él planteaba de UTE y Antel, de pronto... Pero ANCAP también está. Pero ANCAP también, claro. Entonces va un poco en esa línea, ¿no? Sí, bueno, bien, ahora podemos salirnos. Sí, correcto. Porque nos quedan nada de tiempo, como siempre, pero... Justamente, tú mencionabas el tema derechos humanos a propósito de la Expo Osaka, y yo creo que en estos días, no digo que haya pasado desapercibido, pero ha tenido muy poca prensa los juicios que se están desarrollando en Fray Bentos. Hoy finaliza la primera parte, luego sobre fin de mes va a haber otras instancias. Ayer estuvo declarando allí la viuda de Vladimir Roslik. Esto se transmite a través de la Asociación de la Prensa, el portal de la Asociación de la Prensa, a través de ya lo hemos mencionado aquí mismo, un convenio que se hizo entre la Asociación de la Prensa y la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué importancia le adjudicas tú a este tipo de instancias que sabemos que te toca bien de cerca, ¿no? Bien, yo diría, o señalaría algún aspecto. Hace unos no muchos días también, en Roma estuvo la sentencia a Trócoli, otro militar vinculado al Plan Cóndor. Exactamente. Y se está en estos días llevando adelante en múltiples instituciones, organizaciones, mesas redondas, conferencias, etcétera, relacionadas
con los 50 años del Plan Cóndor. Y a su vez, si las chicanas de los de la defensa ya no tienen espacio, el año que viene vamos a tener el juicio oral y público sobre el Plan Cóndor. Y yo creo que esto es algo muy relevante para el Uruguay, porque la experiencia histórica, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que en España siguen apareciendo fosas y los españoles siguen reubicando la memoria histórica de determinada manera. Y para aquellos que decía que quienes habíamos promovido el voto verde contra la ley de caducidad y de los que hablamos del recuerdo por los desaparecidos, que hay que seguir con el tema de la búsqueda de los desaparecidos, teníamos los ojos en la nuca, eso es un claro mentiz de que las sociedades, los derechos humanos tienen su valor, y si queremos seguir viviendo en democracia y respetar los derechos humanos, hay que seguir por esa línea. Es más, es conocido, yo soy promotor de la idea de que el 20 de mayo sea fecha patria. Y ha habido una discusión en el Parlamento, desgraciadamente en algunas cosas se ha centrado sobre si es feriado o no es feriado, laborable, no laborable. Eso es lo de menos. Lo que está claro que el 20 de mayo es una fecha que hace a la sociedad uruguaya cada vez más. Probablemente el COVID, incluyendo limitaciones de movimiento, permitió una territorialización del valor de los derechos humanos más allá de las personas, de los asesinatos de Gutiérrez Ruiz, de Michelini, del matemeño Huitelao Barredo y la desaparición de mi padre. Es un valor, y eso es importante mirando hacia adelante. Y que sea feriado o no sea feriado es lo de menos. De hecho, el 20 de mayo hoy tiene un impacto en la sociedad uruguaya que va más allá del feriado. Pero que efectivamente la sociedad diga, y los partidos políticos digan, los derechos humanos importan, los desaparecidos no tienen que volver a ser un método del terrorismo de Estado. Eso es un valor para toda la sociedad. También lo he dicho, y anoche estuve viendo el documental sobre Germán Araujo, que el referéndum, el plebiscito, puedo aceptar que también el obelisco y el Río de Libertad puede ser. El no es otro valor de la sociedad. Y la construcción colectiva de la sociedad no solo son las fechas relacionadas a la primera independencia, llevada adelante o encabezada durante muchos años por Artigas, y eso está bien, es parte de lo nuestro, pero la sociedad se va construyendo, hay que tener una cabeza de que siendo construcción colectiva tenemos que incorporar cosas que nos unen. Y yo creo que, excepto pequeñas, muy pequeñas minorías, en el Uruguay aceptamos y se entiende que el 20 de mayo tiene un valor para toda la sociedad como lo tiene el plebiscito del no. Así que esas transmisiones o esto que está ocurriendo con Roslik, como puede ser los 50 años del 20 de mayo, y como es el Plan Cóndor, tiene un valor muy importante. Entre otras cosas porque en las conferencias que he escuchado vinculado a estas actividades, algunos historiadores y también filósofos ubican que no necesariamente lo que pasó, no olvidemos que hubo 40% que votó por el sí en el plebiscito, y no olvidemos que determinadas formulaciones de no respeto por los derechos humanos todavía se dan. Entonces, a mí, por lo menos, de acuerdo a la pregunta que tú me haces, es muy importante, como es muy importante ya en lo personal, en lo directo, que los vecinos hayan sido quienes juntaron firmas para que existiera una plaza Manuel Liberov y que exista un policlínico Manuel Liberov en la zona del barrio. Y ahí se juntan los vecinos, nos juntamos todos los años de alguna manera para recordar lo que es una figura que ayudaba al barrio, que era un ciudadano uruguayo que efectivamente procuró que mejorara la calidad de vida de todos y que desapareció por eso. Y desapareció en la Argentina. Y en estos momentos en la Argentina se está viendo un proceso de retroceso respecto al Estado y la valoración de los derechos humanos que nosotros tenemos que evitar que nos ocurra y que tenemos que seguir profundizando y que las nuevas generaciones efectivamente puedan seguir
construyendo la sociedad uruguaya en respetos humanos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Liberov, por gracias. Estos minutos, pero nos pasamos de tiempo y no tenemos más remedio que ir. Bueno, nos obligan a salir. Nos obligan a salir, ¿no? Como aquella mujer. Exacto. Exactamente. Nos reencontramos pronto. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo por el crecimiento de audiencia. Muchas gracias. Nos vamos, allí estamos.